de regreso. Estamos de regreso otra vez, Tere. Tuvimos un problema en el flujo de información. Y lo hablo así porque después hablaremos de flujos, hablaremos de todo lo que va sucediendo. Porque esto que sucedió aquí en el canal también nos sucede en el cuerpo. Entonces, vamos a tomar esto como algo que nos pueda servir para relajarnos y para poder seguir hablando de este arte. Muy buena idea. Les decía que de alguna forma este arte que es Jin Shin Jitsu, el arte del creador en manos del hombre compasivo, de comprensión, compasión y conocimiento, es también un arte de imposición de manos en el cuerpo que libera justo los flujos de energía cuando se estancan, generando diferentes etiquetas, generando diferentes enfermedades. Fue creado por Jiro Murai y estábamos justamente en la historia de Jiro Murai, que fue el segundo hijo de una larga generación de doctores, de médicos, de medicina tradicional. Entonces él, al ser el segundo hijo, pues no tuvo esta posibilidad o no tuvo esta misión de llevar a la siguiente generación la medicina. Pero vaya que la vida a veces se las tiene bien preparadas, porque Jiro Murai estudió entonces ingeniería textil y entonces, encantado por la generación del gusano de seda, observaba la naturaleza y observaba cómo funcionaba. Ya de ahí Jiro Murai era un gran observador de todo. En algún momento también tenía una vida un poco relajada, puesto que al no ser el primer hijo, el segundo hijo es el hijo libre. Entonces, en esta libertad, Jiro Murai entraba a veces en concursos de comida, vivía una vida bastante relajada, vivía una vida sin demasiadas preocupaciones, en el sentido de la obligación que a veces tienen los hijos mayores en el Japón. Esto lo llevó a contraer una enfermedad muy grave y muy fuerte, que a sus 26 años, Tere, le llevó a estar tan enfermo, que inclusive sus familiares se rindieron ante esta situación y entonces pues obviamente dieron por perdido el caso, y entonces Jiro Murai se debilitaba poco a poco en esta situación. Sí, y es interesante que observemos, nada más vamos a llevarnos así algunas notas importantes, que es esta observación a la naturaleza y esta capacidad de poder ver cómo operan las cosas que están más allá de las manos del ser humano, que fueron creadas y que hoy distintas creencias nos dicen distintas fuentes, pero que hoy no sabemos realmente quién creó este gusanito de seda, quién nos creó, no está comprobado por completo, y muchos creemos firmemente en que hay una fuerza universal mayor, un Dios o un universo, como sea que tú lo creas, que es superior a nosotros y que nos creó de manera perfecta, y dentro de esta perfección Jiro Murai tenía esta capacidad de observar cómo funcionaba la naturaleza, y con esta enfermedad justamente lo lleva a recluirse en una montaña cercana a su casa, que era normalmente un lugar de meditación y un espacio separado de la familia, para pasar sus últimos días en este lugar y poderse despedir. Otro dato que por favor no pierdan de vista, que Isa comentó, es el de sus 26 años. Esto nos va a servir más adelante en los siguientes programas. Es un dato también interesante, su edad, y este asunto de irse a estar consigo mismo. Y entonces, en este periodo de aislamiento que tuvo, es cuando empieza a practicar una serie de posiciones de las manos que se llaman mudras, así es como se conoce en general, que él ya conocía del budismo, si no mal recuerdo, Isa, y a eso se dedicó, a estar con él, a observarse a sí mismo y a practicar estos mudras que él había aprendido años atrás, y empezar a hacer sus meditaciones, porque también, bueno, eso sí, normalmente es gente muy profunda, con mucha capacidad de ir hacia adentro, y cuenta la historia que por ahí en el 7º día sucede que se pone gravísimo, y él ya, pues prácticamente, ¿no? Isa da por hecho que se va, ya va a partir, y está preparado para despedirse, y habiendo asumido que su vida pues ya se terminaba, cruza la noche con pues
cuentan un poco con delirio, con un poco, creemos, esto no nos dice la historia, pero creemos que seguramente la temperatura le ha de haber subido enormemente, el cuerpo entró ya en esta como crisis de ya me voy de este mundo, cuando ¡pum!, algo sucedió mágicamente, como un tremendo estruendo, un tremendo estallido en su cuerpo, y al día siguiente el hombre no tenía enfermedad. ¿No? Estaba completamente curado. Estaba completamente sanado. Este libro del que habla Tere se llama el Kojiki, que es el libro de cosas antiguas del Japón, y que habla de la creación del Japón, justamente habla de cómo los dioses crearon el Japón para poder dar vida a todas estas maravillosas islas, que en dado momento tienen toda una parte cultural del budismo zen, y que el shintoísmo también está presente dentro de esta cultura. Y entonces al tener esta parte religiosa, Jiro Murai, al haberse curado, agradece a la diosa Amaterasu, que es la diosa del sol, y entonces promete, con toda la honorabilidad del japonés, porque cuando un japonés hace una promesa la cumple hasta sus últimas consecuencias, no importa qué. Y entonces promete realmente investigar qué fue lo que sucedió, porque en realidad a él le interesaba, en este mundo de observación del que hablaba Tere, le interesaba realmente qué era lo que había pasado, o sea, por qué con una posición de manos, porque fue en realidad lo único que hizo, estudió algunos libros, claro, hizo meditación, pero lo que realmente le llamó la atención fue estas 8 posturas que nosotros ahora conocemos como los mudras de Jiro Murai, y que estas 8 posturas literalmente le ayudaron en la remoción de sus síntomas, aun y cuando la enfermedad era tan grave, porque ir a las montañas en Japón implica ir a morir. La cultura tiene una visión muy distinta de la muerte como la tenemos nosotros. O sea, nosotros pensamos que a veces hay que estar acompañados y hay que estar con todos, y en Japón no, se piensa que hay que despedirse de todos y hay que permanecer en una profunda soledad, sobre todo aquellas gentes que trabajan mucho consigo mismas para en dado momento entregar su cuerpo al Creador y de alguna manera hacer alguna retroalimentación de vida de lo que han aprendido. Entonces Jiro Murai se sana a través de estas 8 mudras, y entonces en esta promesa empieza su búsqueda, Tere. Así es, y dentro de esta búsqueda determinada y con esta promesa y este compromiso que él hizo, empieza a observar y investigar en el cuerpo humano qué pasa si tocas un punto y por dónde corre y por dónde va. Y de hecho, esta parte a mí me divierte y me parece maravillosa de este personaje maravilloso, que es... pues como toda su familia tenía acceso al tema de la medicina, él empieza a hacer esta observación con cadáveres, y entonces se dedica a abrir los cadáveres e investigar y observar qué rayos hay adentro de nuestro cuerpo, qué fue lo que lo hizo sanar, o sea, qué pasa en los dedos de las manos que está conectado con el cuerpo y que te permite tener esta sanación que él tuvo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ya después me parece muy divertido porque obviamente pues en su casa le dijeron, bueno, tú ya te perdimos, enloqueciste, estás gastando un dineral, porque además luego como ya no podía con cuerpo, entonces agarró vacas y diseccionaba vacas de cabezas, ¿no? De hecho las compraba, hasta que recuerdo que finalmente recibe el apoyo del emperador, Isa. Si no mal recuerdo, ahí por favor tu ayuda, porque recuerdo que más bien le pide que lo vaya a atender y atiende al emperador, y es así como se abren las puertas de la biblioteca, claro, imperial, ¿no? Para él. Claro. Hace todo un performance, una representación o una sesión de Jinshin Jitsu. Claro, en aquel tiempo tenía varios nombres, en aquel tiempo en realidad todavía no estaba bautizada porque estaba en total investigación. Ayuda en Ueno Park, ayuda a los enfermos a sanar, y entonces ahí se crea una fama en donde justamente el emperador lo cita y entonces dice, pues lo que sea, que sea, házmelo porque yo estoy muy mal.
Y entonces Jiro Murai hace toda esta terapia que ahora conocemos, esta sesión de Jin Shin Jitsu, y el emperador sana. Y entonces el emperador obviamente le dice, ¿qué quieres? Aquí está, tú pide y yo te doy. Y obviamente al ser un hombre observador y al ser un hombre investigador con esta promesa que había hecho a esta diosa Amaterasu, lo que pide es nada más y nada menos, dame acceso a la biblioteca imperial. ¿No? Lo cual es increíble, porque sí, entonces ahí te habla mucho de este compromiso y de este seguir absorbiendo no solamente de un conocimiento propio, sino aquí también está la apertura al conocimiento universal que en ese momento y de su historia estaba contenido en una biblioteca a la cual prácticamente nadie tenía acceso. Recordemos que en esa época, sobre todo, el conocimiento estaba totalmente cerrado y de total elitismo a unos cuantos. Hoy googleas y ya estás con un chorro de información. Es más, si están googleando por ahí el nombre, van a encontrar que en internet hay muchísima información de este maravilloso arte, ¿no? Entonces, claro, él pide, cualquiera pudo haber pedido cualquier cosa, riqueza, en dinero, pudo haber pedido propiedades. Él pidió apertura al conocimiento y eso me parece extraordinario de él, ¿no? Sí. Y más extraordinario que después, cuando empieza a hacer todos sus estudios, empieza a compartir este conocimiento a sus estudiantes, y no a uno como se estilaba, empieza a compartir a un grupo importante de estudiantes, claro, ¿no? Claro. Y ahí es cuando nace nuestra maravillosa guía, Mary Bustain, que es quien nos trae el conocimiento a Occidente y que además Isasi tuvo la fortuna de conocerla, claro, ¿no? Sí. Jiro Murai, obviamente, y conocerán que nosotros honramos mucho a nuestros maestros. Yo creo que es una parte importante cuando uno aprende de alguien algo, es importante el respeto, es importante el honor y es importante la humildad para reconocer quién es tu maestro. Aunque les voy a decir una cosa, los maestros reconocen que el alumno siempre los va a superar de alguna o de otra forma. De hecho, es deseable, para mí, por ejemplo, es deseable que todo el mundo me supere, es como un reto personal que en dado momento establezco al enseñar algo, y yo creo que Tere también. Entonces, en algún momento ya de haber enseñado esto por todo Japón y habiendo ya hecho de esto un arte que al principio lo llamó Jinshin Ninmei, que es el arte de la longevidad, lo llamó el arte de la felicidad también, lo llamó de muchas formas hasta que quedó este nombre de Jinshin Jitsu, y entonces este arte se permea hacia los demás, y él al dar estas clases obviamente pues era muy generoso con todo esto, y entonces viene la historia de nuestra maestra Mary Burmeister, que es de Estados Unidos, pero es una japonesa, en aquel tiempo se llamaba Mary Lino, nacida en Japón, y obviamente cultivada en una época en la que era un poco difícil vivir en Estados Unidos, porque qué curioso, pero existía lo que existe hoy, toda esta discriminación que en dado momento ahora no era tan patente y ahora lo está haciendo, pero en aquel tiempo era súper patente y no había de otra. Era cuando las personas de color viajaban en las partes traseras de los autobuses, había baños para cada uno de ellos, los blancos eran muy diferenciados de cualquier tipo de otra raza, y en este entonces Mary Burmeister se desarrolla en una sociedad en donde pues sus padres japoneses la educan un poco a la usanza japonesa, pero tarde que temprano ella empieza a ser un poco más americana, y de hecho yo pregunté en la última vez y me dicen que era súper americana ya después de todo esto que pasó. Ella viaja a Estados Unidos, ella es intérprete, la guerra está presente, la Primera Guerra Mundial está presente, y ella viaja de los Estados Unidos a Japón, y obviamente empieza a hacer todo su trabajo de traducción. En algún momento su padre, que ya era alumno de Jiro Murai, la invita a una de sus clases. Con mucha reverencia, ella había estado en una búsqueda, había estado buscando, por eso se movió a otro país tratando de buscar algo distinto, en donde pues tampoco era muy bien aceptada, puesto que ya era una gaijin, como dicen los japoneses, que es un extranjero. Entonces ella se sentía japonesa, pero pues también era extranjera, de manera que también entró en toda esta circunstancia. Y obviamente en esta búsqueda encuentra Jinshin Jitsu. Jiro Murai se le acerca después de varios días de estudio
y le dice que si quiere llevar un regalo de Japón a América. Y ella, sin saber exactamente qué, acepta. Para esto Jiro Murai ya lleva más de 50 años de estudio, ya lleva mucho tiempo estudiando el arte de la longevidad, el arte de la felicidad, este arte de imposición de manos. Y todos estos datos que les estamos contando, y se preguntarán qué interesante que dediquemos un programa y todo un segmento a una historia, todos los datos vamos a retomarlos más adelante porque todos tienen una relevancia verdadera sobre este arte, y por eso es que dedicarle un espacio a esta historia maravillosa de quien descubrió esta maravilla en nuestro cuerpo y quien trajo esto a Occidente tiene tanta importancia. Finalmente, Mary, amorosamente, una de sus principales labores fue documentar y escribir. Ustedes deben saber, y seguramente muchos lo saben, que antiguamente todo el conocimiento se transmitía de boca en boca y pues tú captabas lo que captabas y no existía un registro. Una de las labores adicionales de Mary fue justamente el escribir, el traducir, porque Jiro tenía sus apuntes y además son preciosos porque son sus dibujitos hechos a mano y sus notas, y Mary hizo un gran trabajo, una gran labor por ponerle un poco de estructura a los libros, no un poco, perdón, acabo de decir algo incorrecto, toda una estructura, porque tienen toda una lógica estos libros. Estos libros para mí son mi joya, son mis libros de cabecera, son unos libros extraordinarios. En cada página, en cada letra, en cada palabra hay un contenido de sabiduría extraordinario. No importa cuántas veces los leas, no importa cuántas veces los revises, son libros llenos de riqueza, y toda esta información ella se dedicó a ponerla con gran estructura, con gran orden, para poder hacernos este regalo. O sea, el regalo no nada más era venir y contarnos, sino entregarnos un algo con que nos quedáramos, con que pudiéramos continuar con este arte y cómo podíamos seguir descubriendo que en nuestro cuerpo está toda la sabiduría. Y también esta sabiduría de Mary duró 30 años de estudio. Y en estos 30 años de estudio hizo todo esto, entonces en realidad dedicó su vida. Tienen que saber, como para cerrar este segmento, que tenemos maestros muy nuevos. En realidad las generaciones que somos nosotros hacia adelante están muy nuevas, porque Mary Burmeister apenas en el 2010 abandonó este mundo, murió en el 2010, en enero del 2010. Entonces, en realidad es un arte muy fresco. Jiro Murai murió en los 70s, entonces en realidad es algo que todavía sigue su estudio y que todavía todos los que estamos estudiando estamos profundizando en diferentes capas de esta manifestación de sabiduría. Así que, ¿qué te parece, Tere, que nos vamos a un corte y regresamos con más de Jin Shin Jyutsu? Así es, nos vemos en un momento más.